Vamos a hablar de, ya que lo nombrabas, cambio climático. Vale. ¿No? Te he dicho que lo quería comentar. No me olvido luego de lo que habíamos comentado Tranqui. antes, la personalización y demás, que lo vamos a hablar. Hay muchos temas muy interesantes, poco a poco los iremos comentando, pero ya que lo has comentado. Cambio climático. Este es el tema, yo creo que uno de los temas más importantes que tenemos que resolver como sociedad. Y hay como dos vertientes, ¿no? Una que habla de que el cambio climático... Bueno, prefiero que lo expliques tú, porque lo voy a explicar yo más allá. Ya me veo los comentarios a la gente reventar el séquito inquisitorial que hablábamos, ¿sabes? ¿Qué es el cambio climático y existe? Vale, a ver, ahora mismo como que estamos como en un momento como también semántico en el que se te juntan un montón de palabras que es calentamiento global, cambio climático y emergencia climática, Vale. que eso es como también se está comunicando mucho más ahora. Y bueno, simplemente por diferenciarlos, o sea, calentamiento global, la temperatura de la Tierra está subiendo, vale. Es una cosa que llevamos midiendo desde hace ya bastante tiempo, pues 80, 90, ish, podríamos decir que esto a lo mejor no es así, que estadísticamente pues había una fluctuación, que teníamos ese primer negacionismo del cambio climático es eso, es decir, pues esto podría no ser. Yo creo que ya después de que 40, 50 años de datos, ya eso es insostenible. Yo diría que hay como tres verdades, comillas, ¿no? Hay tres cosas que son sólidas científicamente sobre el cambio climático. Vale. Una de ellas es esta, punto 1, la temperatura del planeta está subiendo. Vale. Media, ¿no? Promedia anual de todo el planeta. Pasaríamos al punto 2, que es que esa temperatura, esa subida de la temperatura está causada por el ser humano, es antropogénico, ¿no? en conjunto, y eso es porque hemos estado emitiendo combustibles fósiles. También ha habido un negacionismo que ha dicho, no, eso podrían ser pues el Sol, la órbita, el Sol se está volviendo más brillante, la órbita de la Tierra está cambiando, los volcanes están echando, todas esas cosas se han estudiado y están descartadas por montones de motivos, y sabemos que son pues, los gases de efecto invernadero que hemos estado emitiendo y que se están acumulando. Hemos hecho como un acto de geoingeniería en toda la Tierra. Vale. El mayor experimento del mundo, en cierto sentido. Ese es el segundo punto. Lo estamos causando nosotros. Y el tercer punto, que yo creo que el debate social está aquí ahora mismo. Yo también. El tercer punto es que esto es grave, en el fondo. Que esto tiene consecuencias graves. Ahora mismo gran parte del debate es aceptar estas dos premisas. La parte del negacionismo es, vale, te acepto esas dos premisas, pero no es para tanto. En otro sentido, no compensa el hecho de cambiar, en este sentido, pues todo nuestro sistema de transporte, producción de energía, etcétera, simplemente porque la temperatura esté subiendo. Vale. Yo creo que la evidencia científica sólida, invito a leerse el puto informe del IPCC. Siempre lo invito. Que son como 1000 páginas, ¿no? Es un puto cojón de páginas. En su momento yo me leí un informe entero, el de 1,5 a 2 grados, que ya está desactualizado. Y sí que es una tarea dura y ardua, pero bueno, yo me lo leí porque había que leérselo. Y sí, va a tener consecuencias económicas graves. Una vez más, lo hemos vivido hace poco. Esta nana no hubiera sido tan intensa si el cambio climático no tuviera un efecto. Ya hay estudios de atribución que lo han confirmado y pues hemos catado un poquito de lo que es eso. Claro, este es el problema del cambio climático, ¿no? Que muchos desastres naturales, como lo que sería una dana, una gota fría, que, bueno, sí, pues podría causar ciertos daños o perjuicios económicos y demás, se acentúa todo muchísimo más, entonces causa muertes. Entonces, aquí está el gran debate también para mí, que comentabas antes negacionismo, ¿no? Es ahora una cuestión semántica, ¿no? Que está como muy en boca de los políticos, lo escuchábamos, ¿no? Que negar el cambio climático era negacionismo y que, por tanto, lo que te quiero preguntar es, bueno, y a ti también, Ernesto, ¿creéis que el negar, por ejemplo, estas cosas causa muertes y lleva consecuencias, pues, horribles? Yo creo que en cierto sentido sí, porque al fin y al cabo, por ejemplo, en este caso de la dana, que es multifactorial, ¿no? Todo este desastre realmente ha sido por cuestiones también de gestión, etcétera. Claro. Pero sabíamos que esto iba a pasar. Es decir, sabíamos que la producción, o sea, que una dana iba a empeorar porque la temperatura del Mediterráneo es mucho más alta, incluso la temperatura del Atlántico, que de hecho ahora sabemos que ha sido un flujo de agua que venía, de vapor de agua que venía del Atlántico, el que ha cargado muchísimo esa dana que sucedió en Valencia. La evidencia estaba ahí. La evidencia estaba ahí de que eso iba a pasar. ¿Por qué no se habían tomado las medidas para adaptarnos a que eso iba a pasar? Vale. No sé hasta qué punto es ignorancia o es negacionismo o es no aceptar,
pero desde luego creo que todo en el fondo suma. Yo creo que el tema de la DANA efectivamente es multifactorial. Me parece que los factores, en este caso políticos y de gestión, han sido mucho más graves y se ha visto porque, en fin, le estamos hablando sobre todo del caso más grave de Valencia, pero en otras zonas de España se ha producido exactamente lo mismo, con menos, en fin, bajas humanas de por medio. Pero vamos, quitando el factor humano de lado, es obvio que, además del negacionismo, está también cómo se afronta esa realidad del calentamiento global. Claro, como hablamos sobre el futuro, y sobre un futuro que además está causado por agentes humanos y tenemos más o menos posibilidad de cambiar esa agencia humana, en realidad estamos debatiendo sobre el futuro y sobre lo que vamos a hacer y cómo esas acciones pueden repercutir, y ese es el drama de estos informes. Claro, leerte 1000 páginas y que se desactualicen al año siguiente pues es una frustración, claro. Porque te has leído Guerra y Paz y eso no se desactualiza al año siguiente, ¿me explico? No, lo peor es, por ejemplo, ese informe era ¿qué le pasa al mundo cuando alcanza entre 1,5 y 2 grados? Claro. Como poniendo como 2 grados. Esto no puede. Y de repente has alcanzado los 1,5. Y ya tú dices, joder, esto va a ser mucho más grave porque esto no era de ya 3 grados, que parece a lo que vamos. En la filosofía española hubo un debate hace un año y pico entre los colapsólogos y los anticolapsólogos sobre precisamente cuál es el mensaje que se debía emitir a este respecto, porque algunos que estaban apoyando, digamos, tesis ecologistas y de Partido Verde, donde se pensaba que se podía crear una formación política que realmente tuviera este tema como principal baraja en el debate político contemporáneo, decían que era un poco frustrante y contraproducente ir con el discurso de la catástrofe climática total, porque si es inevitable que vamos a morirnos y estamos a largo plazo todos calvos y debajo del agua, pues entonces fumemos puros, quememos todo lo que tenemos a nuestro alrededor y vivamos brevemente porque mañana estaremos en el infierno. Claro, hice un debate legítimo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Exactamente. ¿No? Y tú estás a favor de decir que vamos a terminar debajo del agua. Un poquito, en su justa medida. Yo de verdad que no creo que debamos como perder el objetivo, es decir, perder lo que estamos evitando. No debemos. Está muy bien vender, ¿no? Que sería justo lo contrario, decir que, mira, si hacemos esta transición energética, si cambiamos los cochecitos por cochecitos eléctricos y ponemos aquí muchas placas solares y muchos molinos, pues en nuestro caso, ¿no? España será una potencia energética de la puta hostia, ¿no? Que es más o menos lo que. Eso está bien, pero yo creo que precisamente por vender eso también tiene una contrapartida. Y este es como el retorno, ¿no? Que tú tienes, la crítica que tiene es, ¿y acaso esto no serán todas las multinacionales energéticas queriendo vendernos paneles y tal? Por ejemplo, con esto de la DANA, una forma de reframear, ¿no? La conspiración, la forma que ha tenido de atacar esto es decir que el gobierno, o yo qué sé, el Club Bilderberg, yo qué sé, no sé qué han dicho, han movido las nubes artificialmente con radares, o sea, como que han provocado este desastre para quitar las tierras agrícolas a la gente para poner paneles solares. Ya. Y eso también proviene por esa forma de framearlo todo. Es buenísimo, pero es que como mito griego lo compro. O sea, quiero una novela en 3 tomos sobre ese tema. Me gusta como Zeus moviendo las nubes. Me gusta. Aquí sería un poco el problema de la conspiración, que como verdaderamente siempre. O sea, refrenar la conspiración es complicado porque todos los argumentos que ofrecen son argumentos, hipótesis ad hoc, ¿no? Es como un poco. O sea, verdaderamente. Uno podría decir, ¿no? Joder, en plan, la DANA, lo que ha ocurrido es casi una demostración del cambio climático. Y ellos dicen, no, porque son precisamente los grandes poderes los que, o sea, es decir, ellos cogen un argumento y lo utilizan en su propio beneficio. Entonces, a nivel comunicativo, ¿cómo se puede lidiar con esto? A ver cómo se puede lidiar. Yo creo que tenemos que hacerlo todo a la vez, en cierto sentido. Y que una vez más, que no se pierda de vista que el futuro es Mad Max en 7 segundos. No. Pero sí que es pues vivir en un mundo que es mucho peor por esto. Es decir, como hablar con precisión sobre cuáles son las consecuencias que sí están en el puto informe del IPCC. Ya. Y no perder de vista lo que sí sabemos que es muy probable que suceda. Si es que con esto de la DANA, por ejemplo, hace 4 años hice Los Simpson. Hace 4 años, en un vídeo que tengo sobre cambio climático y agua, precisamente dije que las DANAs iban a empeorar. Claro. Se me hizo Los Simpsons. No he querido como contarlo muchas veces porque me parece un poco de mal gusto, ¿no? Porque esto ha habido víctimas y toda la pesca, ¿no? Pero bueno. Pero me refiero que la evidencia científica que está ahí se está cumpliendo. Ya. Incluso a veces se está cumpliendo a peor. Porque es evidencia muy conservadora
para no equivocarse y, bueno, porque la forma que se tienen de hacer de estos informes es, digamos, como no pasarse, sino lo que tengas muy seguro lo cuentas, ¿no? Por cómo se hacen con los asesores. Vale. Yo tengo dos cosas que las he apuntado a la mano porque no quería olvidarme. Te doy una hoja para la no, da igual, la mano me vale por ahora y creo que tengo otro lado, o sea que tengo luego también el brazo, o sea, estoy tatuado pero no tanto, no me he hecho un blackout todavía como René ZZ, o sea que esa es la ventaja principal, no os tatuéis, chavales. Entonces, así podréis escribir eternamente en vuestra piel. Sí, pero dices que no se tatúen, estando tatuados es como el drogadicto que no os droguéis, niños. Joder, pero tan solo tengo la frase Pues de Luis Ferdinand macrófagos, Celín, lo van a de un ver. antisemita, o sea, bueno, en fin, la verdad es que no os tatuéis, chavales. Entonces, ¿qué tenía apuntado? Tengo aquí apuntado Pierre Bayle, el autor del primer diccionario enciclopédico, sobre el cual luego intentan hacer la traducción y la versión finalmente original los ilustrados franceses. El proyecto original era hacer un libro de todos los errores y de todos los bulos y mentiras. Y Leibniz le recomendó que más bien se centrara en los aciertos porque eran más cortos y eran menos. Porque empezar a refutar todos los bulos y todas las posibles mentiras, claro, todas las familias felices se parecen, las infelices cada una los a su manera. Claro. Esto lo primero, que es la dura vida del fact-checker, es decir, el que se dedica a ofrecer la evidencia empírica contra los delirios y las fantasías de cada uno. Por eso, claro, al final, un divulgador como Crespo es tan querido porque se centra en lo que se sabe, no en lo que se ignora. Quiero decir que hablar de Pitágoras es mucho más satisfactorio y que era una comunidad mucho más sana que estar a la gresca con el último Pelanas que se inventa cualquier locura que ha soñado con fantasmas gigantes o lo que sea. Lo segundo que tenía apuntado aquí es Kuhn. Déjame esto, Luis. Tú continúa, Ernesto. Lo último que tenía apuntado era Kuhn, que era efectivamente una cosa que más o menos es de consenso común en todos los filósofos de la ciencia de la segunda mitad del siglo XX, es que las teorías científicas no caen por su propio peso por muchos errores, imprecisiones y problemas que tengan. Es más, se alimentan muchas veces de esos problemas. Vamos a intentar una teoría del todo que conjugue la mecánica cuántica con la relatividad. Este tipo de impedimentos y obstáculos epistemológicos incentivan la investigación, sino que las teorías abandonan cuando hay una alternativa mejor. Y el problema que nos enfrentamos con el cambio climático es que se necesita una alternativa sistémica total a nuestro sistema de producción. Y ahí es donde algunos dicen no es posible un capitalismo verde. Es decir, un capitalismo verde en el fondo es confiar optimistamente en que la tecnología lo resolverá. Claro. De que con un sistema de mercado, da igual, y también está la opuesta, ¿no? Los que piensan que no vivimos en un sistema de mercado libre, sino que vivimos en un mercantilismo estatista y que dice, con este sistema, como se vio también en el Mar de Aral, en la Unión Soviética, etcétera, no podemos salir de esta, ¿no? Y que piensan que tenemos que avanzar hacia una descentralización, incluso tomando modelos. Jorge Richman, un profesor de mi universidad, colega mío de departamento, habla del ecologismo descalzo y del veganismo de la pobreza. Claro, pero eso no es muy grato. Quiero decir, tú no puedes ir a las elecciones a decir, señores, vamos a ser todos pobres. Claro. ¿Qué se espera para el año que viene? Más pobreza. Comeréis menos, vestiréis menos, viajaréis menos. Pero la realidad. La realidad no es si va a suceder o no, sino quién va a cargar con los costes del la transición ecológica que inevitablemente se va a hacer, para bien o para mal. Joder, me encanta que estemos tocando este tema porque ya veo aquí a Crespo que me ha quitado la hoja, un mogollón de cosas. Comentabas lo del Mar de Aral, que de hecho yo cuando me tocó a mí presentar una cosa del cambio climático en economía, en una asignatura que era mercados y medio ambiente, ¿no? De hecho ponía, porque hablaba del cambio climático, ¿no? De hecho utilizaba fuentes, bueno, os había comentado antes también el vídeo de White Maps que me gustó mucho y demás, y me acuerdo que había un momento en el que decía, ¿quién es el culpable, no? Y hablaba capitalismo, comunismo. El capitalismo, muchos lo achacarían al capitalismo, pero se vio en el comunismo como, por ejemplo, incluso se diferencia por países. Efectivamente. Bueno, pero con lo que... Y edades. Así es, pero lo que hablaba Ernesto del Mar de Aral, que se dio durante el comunismo, que fue convertir uno de los lagos más grandes del mundo en un desierto de sal tóxico, por ejemplo, y otras series de Chernóbil o lo que fuera. Muchos criticarían y dirían que el gran enemigo es el modelo de economía lineal. Tienes bastantes cosas apuntadas. Te dejo, si quieres, decir todo lo que querías, pero verdaderamente el culpable del cambio climático es el modelo económico de producción o
Creo, somos los humanos? creo que es una respuesta que debería dar alguien que sabe de verdad sobre economía. ¿Qué es él? Pues, Yo no sé. claro, exactamente. Pues no, jodido, chaval. Pero al menos podría decirte que hay como un problema más allá. Es decir, incluso si todo el mundo fuéramos socialistas soviéticos, ¿vale? Seguiríamos teniendo en gran parte el mismo problema. Porque realmente el problema del cambio climático está basado realmente en las fuentes de energía que tenemos. Y como no tenemos resuelto tecnológicamente todavía el no depender de ellas para la mayoría de cosas. Es decir, los combustibles fósiles es una tecnología tan de la hostia, de una batería de energía portátil que podemos mover fácilmente, que está cargada. Eso es una cosa que todavía no tenemos del todo bien resueltas. De hecho, gran parte del problema es ahora mismo conseguir esa batería, conseguir esa portabilidad, que tengamos una forma de almacenar energía, mucha, tanto como esa batería química de los combustibles fósiles. Y estamos avanzando mucho en eso, ¿no? De hecho, ahora mismo con las baterías de sodio hay mucha esperanza en ello. Vale. Pero digamos que hay un problema tecnológico ahí central para resolver, por así decirlo, que si tuviera que decirlo es producción de electricidad, movernos, transporte y seguramente como la energía que necesita el sistema agrícola. Yo diría que esas tres es como, si resuelves esas tres, yo creo que más o menos estás encaminado. Vale. Luego otra cosa es otros problemas ecológicos que no tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con falta de recursos, microplásticos, etcétera, que también habrá que resolver en el futuro de algún modo. De forma realista, por ejemplo, el IPCC, me vuelvo a la literatura científica, bla, 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 porque supongo que es lo que tengo que hacer. El IPCC, por ejemplo, la gente del IPCC son realistas, en el sentido de, como este informe es para políticos y queremos que los políticos al menos hagan puto algo, pues dentro del contexto de desarrollo sostenible, que filosóficamente pues tiene muchas críticas, ¿no? Hasta qué punto es contradictorio, ¿no? Esto que es bastante interesante. Pues ellos proponen, al menos te hacen como un abanico de propuestas que se debería hacer y sus predicciones. Hay montones de economistas que trabajan también dentro del IPCC, que se debería hacer para alcanzar ciertos objetivos. Estas partes del informe del IPCC son muy interesantes porque es como ellos se plantean como universos paralelos diferentes, ¿no? De qué pasaría en 2100 si se hace esto, si no se hace esto. Nunca te dicen estrictamente este es el camino a seguir. Pero al menos proponen como todo ese abanico y son realistas, ¿no? En qué consecuencias tendrá seguir un camino u otro. ¿Pero tú crees que se atajaría mejor con lo que algunos han llamado incluso una tiranía ecológica? Es decir, si viviéramos en ecofascismo, sí. El ecofascismo es la alternativa. Bueno, sí. y así se fundó el Partido Fascista de las Plantas de España.